En este vídeo vamos a comenzar con el tema de reacciones orgánicas. Antes de empezar, os recomiendo, si no lo lleváis bien o tenéis que recordarlo, repasar la formulación orgánica, así como los diferentes grupos funcionales que existen, ya que todo esto lo voy a dar ya por hecho en este tema mientras voy realizando las explicaciones. En este tema vamos a ver dos partes principales. Vamos a ver las reacciones orgánicas como primera parte, los tipos, sustitución, adición, eliminación, condensación y redox. Las reacciones redox de reacciones orgánicas ya lo vimos en el anterior tema, en uno de los vídeos. Y la última parte del tema van a ser polímeros. Vamos a ver qué es un polímero, sus propiedades y sobre todo vamos a ver polímeros de especial interés, como el polietileno, el cloruro de polivinilo, el PVC, que seguro que os suena, el nylon 66 o el teflón. Bien, ¿qué es una reacción orgánica? Una reacción orgánica consiste, como todas las reacciones, en una rotura y en la formación de nuevos enlaces covalentes. Os recuerdo que los compuestos orgánicos están formados por carbono, principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno, y entre ellos se enlazan compartiendo electrones, es decir, mediante enlaces covalentes. Estos enlaces suponen estas reacciones suponen elevadas energías de activación. Por lo tanto, las reacciones se dan en velocidades lentas. De ahí que en reacciones orgánicas nosotros necesitemos catalizadores, más que nada para que se produzcan en tiempos razonables. Os he puesto aquí, en la parte de la izquierda, un esquema del complejo activado cuando representábamos la coordenada de la reacción, es decir, el transcurso de la reacción frente a la energía. Nosotros partíamos aquí de unos reactivos, los reactivos tenían una cierta energía, y entonces por la teoría de las colisiones estaban continuamente chocando, hasta que uno de esos choques podía superar una energía de activación. Esta energía de activación nosotros la consideramos como la diferencia entre la energía que hay en el estado de transición o en el complejo activado y la energía de los reactivos. Bien, una vez que superaba esta energía, es decir, que llegaba a este pico, justamente en este pico se rompían los enlaces y se formaban nuevos enlaces. Dando lugar a los productos. Bien, muchas reacciones orgánicas se dan entre moléculas orgánicas más o menos complejas con moléculas inorgánicas, que suelen ser más pequeñas tanto en masa molecular y más sencillas. Bien, a las moléculas orgánicas se les suele llamar sustratos y a las moléculas inorgánicas reactivos. Más que nada porque en estas reacciones orgánicas nosotros vamos a ver una combinación de estas. Bien, vamos a empezar con las reacciones orgánicas de sustitución. Antes de nada, en este tema nosotros no vamos a ver cómo se producen estas reacciones, es decir, no vamos a ver los mecanismos ni las etapas. Solo vamos a ver los reactivos y los productos, de una manera muy sencilla. Bien, las reacciones de sustitución pueden darse en diferentes grupos funcionales. Entre ellos va a estar los alcanos, que os recuerdo que son hidrocarburos con enlaces sencillos, aromáticos, que son los bencenos, los derivados halogenados, que son aquellos hidrocarburos que tienen halógenos en su cadena. Os recuerdo que los halógenos son los elementos del grupo 17 de la tabla periódica, que era el flúor, el cloro,
el bromo, el yodo y el astato. Bien, y por último, las reacciones de sustitución también se pueden dar en los alcoholes, que os recuerdo que son aquellos cuyo grupo funcional es el OH. Vamos a empezar con las reacciones de sustitución en los alcanos, es decir, en los hidrocarburos con los enlaces sencillos. Bien, estas reacciones en alcanos las vamos a combinar con halógenos. Entonces, se van a denominar este tipo de reacciones de sustitución halogenación. Consisten en la sustitución de un átomo de hidrógeno del alcano por un halógeno, que suele ser cloro y bromo. Me adelanto que este tipo de reacciones normalmente se produce con cloro y bromo, ya que con flúor si reacciona sería de forma explosiva y con el yodo no llega a reaccionar. Por lo tanto, vamos a ver principalmente con el cloro y con el bromo las reacciones de sustitución en alcanos. Bien, este tipo de reacciones es necesario que tenga lugar un aporte de energía mediante luz ultravioleta o calor externa. Bien, un ejemplo de ellos es la cloración del metano, es decir, si nosotros combinamos un alcano, que es el metano, y lo combinamos con el cloro. Os recuerdo que tanto el cloro como el bromo aparecen de manera diatómica en la naturaleza. Entonces, ¿a qué va a dar lugar si nosotros aplicamos esa luz ultravioleta? Pues bien, uno de estos hidrógenos del metano va a ser sustituido por un cloro de la molécula de cloro, de tal manera que el cloro pasa a formar parte de la molécula del hidrocarburo y el hidrógeno se combina con el otro cloro que quedará libre. De tal manera que ¿qué obtenemos? El cloruro de metilo con el cloruro de hidrógeno. Bien, otra reacción podría ser si nosotros combinamos el etano con el cloro o el etano con el bromo. Si os fijáis, en este caso vamos a tener lugar prácticamente a los mismos componentes. Uno de estos hidrógenos se sustituye por un cloro y el hidrógeno se combina con el otro cloro restante. Lo mismo ocurriría si se combinara con el bromo, dando lugar al cloroetano o al bromoetano con el cloruro de hidrógeno o el bromuro de hidrógeno. Bien, en realidad estas reacciones normalmente suele dar lugar a una gran variedad de productos, no solo a dos. En realidad, si nosotros combinamos con el metano con el cloro, va a dar lugar a todos estos productos, pero nosotros solo vamos a ver de manera más sencilla, como los que acabo de explicar. Lo mismo ocurriría si nosotros combinamos el propano con el bromo. Va a dar lugar a más de un producto, o dos. Bien, reacciones de sustitución en aromáticos, es decir, si nosotros combinamos el benceno, en este caso lo vamos a combinar con halógenos. Es exactamente lo mismo de antes, pero en vez de utilizar alcanos, nosotros vamos a utilizar bencenos, combinados con halógenos. Os recuerdo que eran flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Bien, consiste en la sustitución de un átomo de hidrógeno del benceno, que os recuerdo que es C6H6, por un átomo o grupo de otro compuesto, en este caso por halógeno. Y estas reacciones, en vez de luz ultravioleta, es necesario que esté en presencia de un catalizador. Y los catalizadores que vamos a utilizar va a ser el tricloruro de aluminio y el ácido sulfúrico. Bien, si nosotros combinamos el benceno con el cloro, mediante presencia del catalizador del tricloruro de aluminio, ¿a qué va a dar lugar? Bien, aquí abajo lo he puesto un poquito más desglosado, de tal manera que nosotros tenemos el benceno, que os recuerdo que el benceno era un ciclohexano
con 3 enlaces dobles intercalados que también se podía representar esos enlaces con un anillo. Bien, si nosotros el benceno lo combinamos con el cloro, uno de estos cloros va a ir a uno de los hidrógenos que forma parte del benceno y va a ser sustituido por el cloro, de tal manera que este hidrógeno va a volver con el otro cloro restante que queda libre y que va a dar lugar al clorobenceno y al cloruro de hidrógeno, HCl. Bien, nosotros también podemos combinar el benceno con otro halógeno, como es el bromo. Sería exactamente lo mismo si también lo combinásemos con el yodo, de tal manera que uno de los hidrógenos del benceno es sustituido por un bromo, de tal manera que el hidrógeno se combina con el otro bromo restante, dando lugar al bromobenceno y al bromuro de hidrógeno. Análogamente sería lo mismo con el yodo. Este yodo sustituye al hidrógeno del benceno y el hidrógeno se combina con el otro yodo que queda libre, dando lugar al yodo benceno y al yoduro de hidrógeno. Bien, existe otro tipo de reacciones de sustitución en bencenos, pero en vez de combinarlo con halógenos, lo combinamos con el ácido nítrico. El ácido nítrico os recuerdo que es HNO3. Bien, y a este tipo de reacciones, en vez de llamarlas halogenación, le vamos a llamar nitración. El mecanismo es exactamente lo mismo. Consiste en la sustitución de un átomo de hidrógeno del benceno por un átomo o grupo funcional del compuesto. En este caso va a ser por el sustituyente nitro. Y lo mismo, en este caso tiene que estar en presencia del catalizador. Lo único que el catalizador que vamos a utilizar ahora es el ácido sulfúrico. Bien, si nosotros combinamos el benceno con el ácido nítrico, ¿a qué va a dar lugar? Bien, pues el ácido nítrico no va a sustituir a todo el hidrógeno, todo el ácido nítrico, sino parte del ácido nítrico, concretamente el sustituyente NO2, de tal manera que el hidrógeno va a quedar sustituido y este H se va a combinar ¿con qué? Pues bien, si nosotros de este ácido nítrico hemos quitado un nitrógeno y dos oxígenos, ¿qué nos quedaría aquí? Nos quedaría un hidrógeno y un oxígeno. Por lo tanto, si nosotros combinamos un hidrógeno con un oxígeno con otro hidrógeno, nos va a dar lugar a la molécula de agua y al nitrobenceno. Y siempre en presencia del ácido sulfúrico como catalizador. Bien, existe otro tipo de combinación. En este caso, si nosotros combinamos el benceno con el cloruro de metilo, ¿a qué va a dar lugar? Es exactamente lo mismo. Un hidrógeno del benceno es sustituido, en este caso, por el metil que forma parte del cloruro de metilo. De tal manera que el hidrógeno se va a combinar con el cloro restante, que queda libre, dando lugar al metilbenceno y al cloruro de hidrógeno. Otro tipo de reacciones de sustitución son los derivados halogenados. ¿En qué consiste? Bien, consiste en la sustitución, en este caso, de un halógeno, flúor, cloro, bromo y yodo, por el grupo OH, cuando reacciona con una base disuelta en agua. Este tipo de reacciones es necesaria la presencia del catalizador, ya sea el tricloruro de aluminio o el ácido sulfúrico. Bien, si nosotros combinamos
el bromoetano con el hidróxido de sodio, y si os fijáis aquí, el hidróxido de sodio es la base. Y yo aquí añado agua, por lo tanto me está indicando que está disuelto en agua. Pues bien, ¿qué va a ocurrir? Que el halógeno va a ser sustituido por el OH. De tal manera que el halógeno, en este caso el bromo, se va a combinar con el sodio, dando lugar al etanol, es decir, a un alcohol con el bromuro de sodio. Bien, otro ejemplo. Si nosotros combinamos el cloruro de metilo con una base, en este caso con el hidróxido de sodio disuelto en agua, ¿qué va a ocurrir? Aquí abajo lo he puesto de manera más desarrollada. Este cloro, el halógeno, va a ser sustituido por el grupo OH y el cloro se va a combinar con el sodio, en este caso. ¿Y a qué va a dar lugar? Al metanol, a un alcohol, y al cloruro de sodio. Es decir, las reacciones de sustitución en derivados halogenados dan lugar a alcoholes. Nosotros partimos de un alcano que combinado con una base disuelta en agua da lugar a un alcohol. Y por último, reacciones de sustitución en alcoholes, es decir, aquellos que tienen el grupo OH. En este caso, consiste en la sustitución del grupo OH por un halógeno. Entonces nosotros partimos de un alcohol, en este caso el etanol, que se combina con un haluro de hidrógeno, en este caso con el bromuro de hidrógeno. Bien, pues este grupo OH va a ser sustituido por el halógeno, justamente al revés de la anterior reacción. Y este grupo OH se va a combinar con el hidrógeno que queda suelto. Por lo tanto, ¿a qué va a dar lugar? Al bromoetano, y si combinamos un hidrógeno con un grupo OH, nos va a dar lugar a agua. Es la inversa de la anterior reacción. Otro ejemplo, si nosotros combinamos el 1-propanol con el cloruro de hidrógeno, el grupo OH es sustituido por el halógeno, en este caso por el cloro. Y este grupo OH se combina con el hidrógeno que queda restante, dando lugar, en este caso, al 1-cloropropano y al agua. Bien, en el siguiente vídeo vamos a ver las reacciones de adición. Si os fijáis, este tipo de reacciones de sustitución no es nada complicado. Lo importante es saber identificarlas y tener claro los diferentes tipos de reacciones. En este caso, hay que tener claro también en qué grupos funcionales se producen las reacciones de sustitución.